¿cierto? Que ahí se aventaran para que pudieran dar cuenta un poquito de este gran conquistador sobre Alejandro Magno, que era el discípulo de Aristóteles, ¿se acuerdan? Eh, Les decía que Alejandro Magno había sido el segundo gran conquistador de toda la historia, ¿no? Que gracias a Alejandro Magno, eh, pues se pudo como conocer muchísimo de la historia de los griegos. Alejandro Magno, al conquistar gran parte de Asia, de Europa, de África, pues llevó y difundió muchísimo de la cultura griega, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, pues se conoce muchísimo, muchísimo de la historia griega. Bueno, entonces avanzamos un poco, ahí ya empieza toda esta cuestión de Alejandro Magno y después digamos que ese imperio de los griegos, después pasa a el levantamiento del imperio romano, hay todo un auge del imperio romano, siglos de un auge del imperio romano, de ahí hay un declive, ¿no? Del imperio romano y empezamos un poco hacia, pensemos hacia el siglo primero, ¿no? De la historia actual. Pensemos un poquito, como para que tengan el antecedente, un poquito de la historia, ¿no? Pensemos que hay una encrucijada en esa época, un choque cultural, un choque histórico entre los romanos, los judíos, ¿no? Y en ese momento aparece una figura que es Cristo, ¿no? Cristo aparece en esa época en un choque donde está la época de los romanos, está la época de los judíos y aparece Cristo. Imagínense el show que se arma, por eso todo el escándalo, porque hay un choque de pensamientos entre todo un pensamiento politeísta. El escándalo que hubo en esa época es porque hay un choque enorme entre pensamiento político, teológico, filosófico, entre los romanos, los judíos, y aparece un tercero que acá es el cristianismo, ¿no? Entonces ahí ya se saben todo el catecismo, ¿no? Acuérdense de todas sus clases de catecismo. Hay todo un show, todo un desastre. Y pues bueno, ¿por qué es importante? Pues porque tendrá una connotación muy relevante para la filosofía, todo ese choque, ¿no? Con la aparición de Cristo en ese momento. Si se acuerdan, en ese momento, cuando aparece Cristo, y de pronto pues se presenta como el Mesías y de pronto es como que pues obviamente ahí quien tenía el poder, ¿no? Quien regía el poder eran los romanos, ¿no? Quien tenía como la parte política o la parte judicial eran los romanos. Entonces los judíos dicen, oye, tú eres la policía, ¿no? Y aquí quien pone el orden público eres tú. Entonces, pues pon orden, ¿no? Porque nos está afectando a nuestro círculo religioso. Porque este compa viene y se presenta como el rey y como el hijo de nuestro Dios, ¿no? Entonces, eso nos afecta y nos molesta. Entonces, o haces algo tú o hacemos algo nosotros, ¿no? Entonces, pues en esa época, si se acuerdan, Poncio Pilato, ¿qué hace? No. Se lava las manos. Y dice, este no es mi pedo, es su pedo, hagan ustedes lo que quieran, ¿no? ¿Qué quieren hacer ustedes? Y los judíos dicen, crucifíquenlo, ¿no? Y entonces, dice, bueno, eso es su decisión, yo no me meto, si ustedes quieren hacerlo, háganlo. Sí, sí queremos, ¿no? Y pues terminan crucificándolo, ¿no? Pero entonces ahí, pues justamente es como que los romanos dicen, pues lo hacemos porque ustedes dicen, ¿eh? No porque nosotros digamos, como que ahí se hacen al ladito, ¿no? Incluso pues, lo hacen
en forma de sátira, ¿no? Y le ponen ahí la inscripción en latín, ¿no? El famoso INRI, ¿no? Como una sátira, como una cuestión de burla, ¿no? El Jesus Nazareno Rex de los judíos, ¿no? Es una sátira, ¿no? A mí me parece muy cómico como en el catolicismo incluso lo ponemos como en una cuestión eh, en los... ¿Eh? Algo como muy simbólico. Muy simbólico, pues, y es una sátira, ¿no? Es una burla. Pero bueno, entonces ahí está, ¿no? Ahí aparece y bueno, ya pasa todo lo que pasa y eso pasa en el año 33, ¿no? Pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar después? Ese es un evento canónico, ¿no? El evento canónico que es la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque con la muerte de Jesús agarra mucho más fuerza el cristianismo, ¿no? Pareciera que con la muerte de Jesús se vuelve una revolución. Esto filosóficamente tiene una explicación, ¿no? Pareciera que en la caída de estos héroes toma una relevancia importante, es como con el pensamiento socrático, ¿no? Con la muerte de Sócrates, el pensamiento socrático no muere. Toma mayor fuerza el pensamiento socrático con la muerte de Sócrates, ¿no? Eso pasa constantemente, ¿eh? Esto pasa desde no sé, con los sumerios, con Gilgamesh. O sea, esto es algo que se repite constantemente en las culturas, ¿no? Con la caída del héroe, el pensamiento del héroe toma mayor fuerza y relevancia, ¿no? Con el sacrificio del héroe, el héroe toma mayor fuerza. Esto es así como muy repetitivo. Voy a decir algo que, a ver si no con esto me censuran el video de YouTube, ¿no? Es lo que está pasando ahorita con Michoacán. No voy a decir más para que no me bajen el video de YouTube, ¿no? Pero si se dan cuenta, la voz de Carlos Manso toma más fuerza. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿no? O sea, es así pasa históricamente y así pasado históricamente, ¿no? Y así seguirá pasando históricamente. Lo pongo para que lo piensen también desde la psicología de las masas, ¿no? Entonces, y un poco es lo que ocurre con la muerte de Cristo. El cristianismo toma fuerza a partir de la muerte de Jesús. Si Jesús no hubiera muerto, no hubiera tomado la fuerza que tuvo el cristianismo. Y un poco esa es la pregunta. Bueno, eso es lo que se explica, porque hay una parte en la muerte de Jesús, cuando Jesús va al monte Getsemaní y le pregunta a Dios, ¿no? Eso dice la historia, ¿no? Que le pregunta, oye, ¿y es necesario que yo muera? Y obviamente pues nadie le responde, ¿no? Pero él en su reflexión entiende que es necesario que él muera para que el movimiento tuviese un peso, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de la muerte de Jesús el cristianismo toma muchísima fuerza y avancemos algunos años, ¿no? ¿Por qué les digo que toma mucha fuerza? Porque cuando el imperio romano empieza a desplomarse, cuando el imperio romano empieza a perder su fuerza y empieza empieza como a desbalanzarse, de la única forma que puede agarrarse, ¿no? O de la única figura que puede agarrarse es el cristianismo. Y entonces el imperio romano a finales de su historia abandona el politeísmo y se vuelve cristiano, ¿no? Y se vuelve cristiano. Eso fue un movimiento interesante para poder mantener el poder, ¿no? O sea, eso fue una cosa bien loca, ¿no? Entonces, de todos los siglos en los que mantuvo el politeísmo, acuérdense que los romanos heredan el politeísmo griego, ¿no? Si se acuerdan, los dioses griegos
Zeus, Afrodita, Hades, Ares, pasan a los romanos como Júpiter, Marte, Neptuno, ¿no? Pues todos los planetas, ¿no? Venus, Afrodita es Venus, o sea, pasan a los romanos, ¿no? Como politeísmo también. Pero en un momento ya hacia el 300, 400 después de Cristo, ya cuando se está deshaciendo el imperio, terminan convirtiéndose en cristianos, ¿no? Como una última patada de ahogado antes de deshacerse el imperio. Ya cuando el imperio empieza como a deshacerse, lo que terminan creando, pues ya no puede sostenerse el imperio. Pues, ¿qué es lo que es el imperio? Un solo lugar reinando todo, ¿no? Entonces era insostenible que un solo lugar, ¿no? Que desde Roma, ¿no? El imperio romano pudiera sostener, pues imagínense, era gran parte de Europa, Asia, y llegaba hasta África, ¿no? Entonces era ya imposible sostener todo eso, gobernar todo eso. Entonces lo que hace es dividirse en reinos. Y entonces empiezan a crearse reinos, reinados. Y entonces esos reyes, que entre ellos eran familia, se empiezan a hacer reyes y empiezan a construirse castillos y reyes. Su idea o la explicación de por qué eran esos reyes eran porque eran descendientes del rey David, ¿no? Eran descendientes de Dios. Era la explicación de por qué ellos eran reyes y no a nadie más, ¿no? Entonces empezaron a poner reyes, y entonces estaba el rey de España, el rey de Inglaterra, el rey de Holanda, el rey de Bélgica, el rey... Y hasta la fecha hay unos que siguen estando de ese linaje de los reyes, ¿no? Entonces dejó de ser un imperio y se volvieron reyes, de herencia justamente de este pensamiento del cristianismo, ¿vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces estos reyes pues resguardan justamente todas estas, por eso les decía que leyeran o que vieran la película de En nombre de la rosa. Ellos iban a resguardar todos estos libros y toda esta literatura de, pues de los griegos y de todos los romanos y de toda la literatura que ellos estuvieron recolectando durante la conquista. Y entonces, del año 400, es decir, de la caída del imperio romano, del año 400 al año 1400, ¿ok? Del 400 al 1400, ¿cuántos años son? A esa época le vamos a llamar el oscurantismo. De la caída del imperio, ¿no? Del año 400 al 1400, empieza una época bien cabrona, que es el oscurantismo. ¿Qué es el oscurantismo? Bueno, el oscurantismo es esa época donde todo tenía que ser explicado y todo tenía que ser validado y todo tenía que ser sostenido a partir del pensamiento religioso. Se le conoce como el oscurantismo o el medievo. O medievo, o la época medieval. A mí me gusta más oscurantismo porque justamente
te explica que fue un siglo de oscuridad. Fue un siglo de oscuridad, porque todo avance científico era castigado con la muerte. Todo avance filosófico era castigado con la muerte. Porque todo tenía que ser explicado a partir del pensamiento bíblico. Todo lo que no fuera explicado con la Biblia era castigado con la muerte. ¡1000 años! 1000 años, cabrón. Y entonces en esa época aparecen algunos pensadores, pero los más representativos podríamos decir que hubo dos. El primero es San Agustín. San Agustín, él dice, bueno, tal vez podríamos conjugar la razón y la fe. Y lo que hace San Agustín, fíjense qué cosa tan loca, porque lo que hace San Agustín, agarra la Biblia y agarra a Platón y los barajea. ¿Y qué crees? Que machean. O sea, porque si te das cuenta, sí embonan, cabrón. ¿Se acuerdan que lo platicábamos, no? O sea, sí embona porque cuando Platón habla sobre esta parte de solamente lo verdadero, lo bello, lo estético, se puede encontrar en el mundo de las ideas, no en el mundo tangible, no en el mundo material, no en el mundo sensible, sino el mundo sensible es un mundo mundano, que no sirve, ¿no? Lleno, la Biblia dice, este mundo es un mundo de pecadores, es un mundo, renuncia a este mundo para que en el mundo, o sea, Como el mundo de las ideas es el mundo celestial, ¿no? Entonces, San Agustín explica la existencia de ese más allá con Platón, ¿no? Entonces, logra darle una explicación razonable a la existencia de Dios. Ya no nada más es una cuestión de fe. Dice, a ver, no nada más es fe, es filosofía, ¿no? Entonces, San Agustín es platónico. Y entonces, si nos damos cuenta, los postulados religiosos tienen un fundamento platónico, ¿no? O la mayoría de los fundamentos religiosos en donde te piden no vivir esta vida para poder tener un pedacito de parcela en la otra vida, ese es un pensamiento idealista, ¿no? Donde tendrás una mejor vida en la siguiente vida, es decir, sostente en el ideal, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, San Agustín se sostiene en ese ideal, ¿no? Y a partir de San Agustín, bueno, ahí San Agustín trata de agarrar a Platón y voltean y le dicen, "¡Ah! ¿Estás hablando de filosofía?". Sí, 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 pero también de la Biblia, ¿no? Entonces dicen, bueno, conste. Pero estás hablando de Platón, sí, pero de la Biblia también. Bueno. Entonces ya, salva el cuello, ¿no? Salva el pescuezo.
Y ya después, muchos años después, aparece otro que es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino, él sostiene su fe, pero desde Aristóteles, ¿no? Él hace una explicación de la presencia de Dios desde Aristóteles. Usando la lógica aristotélica, trata de dar una explicación de la existencia de Dios. Aristóteles en la metafísica va a decir que hay un primer motor. Va a hablar del primer motor. Y entonces dice Santo Tomás, a ver, Aristóteles habla de que existe un primer motor del movimiento del universo, pero Aristóteles nunca dice que es el primer motor de las cosas. ¿Quieren saber qué es el primer motor? Dios. Eso es Santo Tomás, ¿no? Y, oye, pues estás hablando de Aristóteles. Sí, pero estoy hablando de Dios también, ¿no? Y ya con eso se va el pellejo, ¿no? Entonces, son pensadores de la época oscurantista, pero terminan hablando de Dios, ¿no? O sea, tratan de explicar un poco, ¿no? Tratan de rescatar un poco de los pensadores, pero no terminan, o sea, no terminan haciendo una nueva investigación, sino tratando de explicar a Dios, ¿no? O sea, si ustedes van, por ejemplo, ¿han ido al Soumaya, al Museo Soumaya? El primer piso que es como mucho de las pinturas medievales, o si van o buscan pinturas medievales, todas son pinturas de Cristo. No podías pintar otra cosa que no fueran pinturas religiosas o pinturas de Cristo, ¿no? Sí, incluso está la escultura, ¿no?, de la Virgen y con el cuerpo de Jesús y ella está así de que súper triste. No había otra cosa que pintar más que pinturas de Cristo, ¿no? Y era una sola forma de pintar a Cristo, ¿no? O sea, ni siquiera había una técnica donde vieras a Cristo como en movimiento, cayendo, Cristo rígido, ¿no? O sea, no había otra forma, ¿no? Y no había otras cosas, era eso o eso, ¿no? Pero 1000 años, o sea, lo que quiero que vean y que discutamos es 1000 años. A mí es lo que siempre me vuela la cabeza cuando platico esta parte, o sea, yo me sorprendo a veces lo que avanza de un año a otro año un iPhone, cabrón. O sea, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? 17. O sea, en 17 años, o sea, a mí que me tocó tener el iPhone 1, ¿les tocó a ustedes el iPhone 1? No. Me tocó tener el iPhone 1. Del iPhone 1 al iPhone 17 han pasado 17 años. Pues es uno cada año, ¿no? Se supone, ¿no? Es una locura, cabrón. Lo que ha evolucionado el iPhone en 17 años. O sea, ahora imagínate 1000. ¿Dónde estaríamos? 1000 años de estancamiento científico, religioso, filosófico. Estuvimos en oscuridad 1000 años. Estuvimos en las cavernas 1000 años. Cualquier persona que cuestionara, que se preguntara, que pusiera en duda, era ejecutada en las plazas públicas. Era la Santa Inquisición. Y eran torturas. O sea, Ahí es donde nace lo de las brujas, ¿no? O sea, el término, o sea,
a mujeres que tenían muchos conocimientos y entonces empieza toda esta cuestión de y si, pues sí, las torturas. O sea, y eran güeyes que tenían una imaginación increíble para poder idear torturas, ¿eh? ¿Han ido a los museos de la Santa Inquisición? Sí. O sea, y uno dice, güey, ahí sí tenías una imaginación, ¿no? O sea, los toros, ¿no? De metal que se metían y les prendían fuego por abajo hasta que hasta que no te cosieras por dentro y dices, ay, cabrón, ¿no? O la piedra esta triangular donde los iban sentando hasta que no te abrieras del ano para adentro y fueras separando. O la gotita hasta que no le perforara la... Entonces, ¿qué ideas, no? Ahí sí estabas bien pinche idiático, cabrón, ¿no? Pues, de hecho, también en el museo de aquí de la Inquisición hay uno donde a las brujas les ponen como una piedra que las tiraban, ¿no? Y si sobrevivían eran brujas y si no, pues eran mujeres. O sea, al final de cuentas los mataban si llegaban a sobrevivir. Eso a mí me parece una locura, ¿no? Eso me parece sorprendente la manera... Bueno, ahorita voy a explicar también esa parte, ¿no? O sea, por ahí, creo que les había dicho, ¿no? Que si quieren entender... no se los dije a ustedes, se los dije a ustedes el sábado. Un poco cómo trabajaba la Santa Inquisición. Ahí está esta película de Los fantasmas de Goya. Ujú. Se las recomiendo bastante. Los fantasmas de Goya. También me recomendó el Maléfico Maleficarum. El Maleus Maleficarum. Fantasmas de Goya. Goya, ahí se los voy a explicar rapidísimo. Goya, ¿han escuchado a Goya? Cachún, cachún, ra, ra, cachú, cachú, ra, ra, Goya, ¿no? ¿Nunca han escuchado la porra del Pumas? Goya fue un pintor. Goya pinta y hace, esculpe y tiene una pintura muy famosa que es Cronos devorando a sus hijos. ¿Sí la han visto? Que está aquí arriba fuera del baño. Donde está Cronos, ahí como arrancan. Que el tamaño original de esa pintura es así. Es chiquita. Está en el Museo Reina Sofía, en Madrid. Es una alegoría a decir... Goya pintaba para los reyes, ¿no? Para los reyes de España, era el pintor de los reyes. Y le permitieron muchas cosas, y hacer muchas cosas, y hacer muchas sátiras, pues porque era el pintor oficial de los reyes. Y cuando él pinta esta cuestión de Cronos devorando a sus hijos, hubo quien quería que lo castigaran, pero pues, estaba protegido. Es una sátira porque, pues, lo que está diciendo es, a ver, es Dios comiéndose y devorándose a sus hijos, ¿no? Es la iglesia matando a sus hijos, cabrón, ¿no? Es Dios castigando a sus hijos, ¿no? Y bueno, me parece interesante ahí esa pintura, por eso ahí la ponemos. Aparte está impactante, ¿no? Ese es Goya, ¿no? El que pinta ese. Véanla, está muy buena. Y aparte de todo va perdiendo la cordura, Goya, ¿no? Está buena. Está muy buena la película. Y en esa época, en el oscurantismo, aparece este libro, el Maleus Maleficarum. El Maleus Maleficarum, que es un libro que
no ha habido otro libro que haya causado más feminicidios en toda la historia de la humanidad. Es el libro que más feminicidios ha causado en toda la humanidad. Y se sigue vendiendo. Y se sigue vendiendo en Gandhi, lo pueden comprar todavía. Maleus Maleficarum significa martillo de brujas. Se escribe Malleus, con doble L, Malleus Maleficarum. Suena como hechizo de Harry Potter, ¿no? Lo pueden encontrar en PDF o en Gandhi, todavía lo venden. Y viene, yo siempre lo he dicho que es como el abuelito del DSM, porque viene cómo diagnosticar a una bruja o a un brujo. Vienen los ejes y los criterios diagnósticos, ¿no? Por eso digo que es el abuelito del DSM. Vienen los criterios diagnósticos para poder diagnosticar a una bruja, ¿no? Si tu bruja cumple 5 de 7 de estos criterios, puedes diagnosticarla como bruja, ¿no? Lo escriben dos personajes, ¿no? muy curiosos de esa época, del oscurantismo. Es un libro donde vienen ahí diferentes particularidades en donde tú podías detectar a partir de esos criterios si una persona era bruja o no. Y tenían que ver con cuestiones de sistema de control, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si la mujer, si el hombre llegaba a la casa y la mujer buscaba reiteradamente encuentros sexuales con su esposo, era porque estaba dominada sexualmente por un demonio. Entonces probablemente era una bruja. Entonces tenías posibilidad de denunciarla como bruja. Pero si el hombre llegaba y la mujer se negaba a tener relaciones sexuales con su esposo, era porque estaba saciada sexualmente por un demonio. Así que probablemente era una bruja. Entonces podías denunciarla por brujería. ¿Se dan cuenta cómo estaba una cosa donde entraba la sexualidad, donde entraba el dominio, el control? Y así un montón de cosas aberrantes, así un montón de cosas donde entraba el sometimiento, ¿no? Cosas que llevaron justamente a juicios públicos, ¿no? Donde entonces para poder averiguar si era bruja o no era bruja, como dice Diana, pues bueno, vamos a averiguar, señora bruja, si usted es bruja o no es bruja. Así que vamos a aventarla por este acantilado. Si vuela, es porque usted es bruja. Si no vuela, es porque usted tenía razón y nos vamos a disculpar. Y la aventaba, ¿no? Le vamos a amarrar unas piedras en los pies. Si flota es porque es bruja y teníamos razón. Si no flota y se ahoga es porque usted tenía razón, disculpe usted, ¿no? La vamos a incendiar, ¿no? La vamos a quemar. Si usted no se quema es porque es bruja, pero si se quema es porque no es bruja y nosotros nos equivocamos. Disculpe usted, ¿no? O sea, ¿ser bruja era castigo o premio? Entonces, era, por eso les digo, es el libro que más feminicidios ha creado, cabrón, ¿no? O sea, es una cosa terrible. Entonces, imagínense cuántos años un pensamiento, a ver, no estoy diciendo que sea una cuestión de Dios, ¿no? Es una cuestión de un fanatismo, ¿no? Es una cuestión
llevado a un control, ¿no? Es un pensamiento llevado hacia una cuestión de no poder hacer una crítica, ¿no? De no poder hacer un cuestionamiento, ¿no? 1000 años, cabrón. ¿Qué piensan? ¿Cómo se logró salir de ahí? Más o menos, ¿cómo se logró salir de Y yo, seguimos. El patriarcado en todas sus letras. Pues yo creo que sí logramos salir un poquillo, ¿no? O sea, no creo que podríamos estar haciendo las cosas que estamos haciendo si siguiéramos ahí, ¿no? O sea, No habría iPhone. no habría iPhone. O sea, no quiero imaginarme las condiciones en las que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? O sea, incluso desde lo más básico, ¿no? mira, cuando están las cosas, cuando me imagino cómo estaban ahí, ¿no? Y de pronto veo las noticias o veo a la gente cuando dice, es que estamos en nuestra peor época, yo digo, no, güey, es que no has abierto un libro de historia, cabrón. En tu pinche vida has abierto un libro de historia, ¿no? O sea, no estamos en nuestra peor época. Estamos mal, claro, sí, o sea, a ver, pero no hay viruela, güey, ¿no? O sea, no hay polio, güey, ¿no? O sea, no estamos en nuestra peor época, ¿no? O sea, sí, claro, estamos mal, güey, sí. Nunca hemos estado bien, nunca. Con ningún partido político, con ningún gobierno, ni con las monarquías, ni con los reyes, Imperios. ni con los imperios, ni con las democracias, ni con... pero no estamos en el oscurantismo, ¿no? Ni estamos en la época de la esclavitud, así que, o sea, nunca habíamos estado peor. Agarra cualquier libro de sexto de primaria de historia, güey, y revisa Historia de México o Historia Universal. A ver. Entonces, o sea, eso es lo que yo me pregunto, ¿no? O sea, tienes la libertad de salir caminando al Oxxo y regresar a tu casa, ¿no? ¿Hemos estado peor? Sí. ¿Quisiéramos estar mejor? Pues sí. Pero no puedo yo concebirme cómo hubiese, o sea, no puedo yo imaginarme, no sé si ustedes lo logran, cómo hubiese sido estar en esa época, ¿sabes? Como hombre, creo que hubiese sido asquerosamente terrible. Como mujer, puta, espeluznante, cabrón, ¿no? No sé. Y yo creo que los libros ni siquiera se acercan, ¿no? O las pelis, ¿no? O sea, ni siquiera se acercan a lo repugnante que hubiese sido esa época, ¿no? Ahora vámonos a... Ya no me voy a ir a lo grotesco a ser tan puntual, ¿no? Vámonos a imaginémonos cosas, ¿no? ¿A qué habrá olido, no? ¿A qué habrá olido esos espacios públicos, ¿no? ¿A qué? No sé. Entonces, imagínense, 1000 años. 1000 años. ¿Qué es lo que va a venir a romper con ese oscurantismo, ¿no? Lo que viene a romper con el oscurantismo es un movimiento que justamente va a ser nombrado como renacimiento.
renacimiento, ¿no? Y empieza el movimiento renacentista. Con el Renacimiento lo que se busca es movilizar el pensamiento religioso y se funda en el Renacimiento un movimiento filosófico nunca antes visto, que es el humanismo. Ahí empieza el humanismo. A ver, y el humanismo como pensamiento filosófico, no como postura psicológica, no como corriente psicológica. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es que la pregunta central gira en torno a la dignidad humana, al qué hace o al qué hacemos aquí. ¿Qué hace el hombre aquí? ¿Para qué estamos aquí? Porque en el oscurantismo la pregunta es, ¿qué quiere Dios de nosotros? Y previo al oscurantismo, los griegos se preguntaban, pero se preguntaban sobre el ser de las cosas, ¿no? O sea, la metafísica aristotélica se pregunta sobre el ser de las cosas, sobre el ontos, pero pues el ontos del mundo, ¿no? Y los naturalistas se preguntaban sobre la naturaleza pero sobre la naturaleza, no sobre el hombre. Es hasta el Renacimiento, 1400, 1500, es hasta ahí, hasta que aparece la pregunta donde el objeto central es el hombre. Donde parece que la pregunta fundamental es ¿qué chingados hacemos aquí? Justamente como el hombre en busca de sentido, ¿no? Con una mirada más androcéntrica en el hombre, pero no desplaza de todo a Dios. Sigue estando. Frankl es que Frankl no puede quitar a Dios. Es algo que no sé por qué no puede. Es lo único por lo que yo no me volví logoterapeuta, ¿sabes? Víctor Frank. Esa es la única razón por la que yo no me volví logoterapeuta. Nunca entendí por qué no pudo quitar a Dios de la ecuación. No porque yo tenga algo en contra de Dios, sino porque no entendí nunca. O sea, lo entendía en la historia de él, ¿no? Como judío, pero en la clínica no lo entendí. Y sigo sin entenderlo. Lo entendía que le funcionó a él, porque lo sostuvo, le dio el sentido a él. Sí, porque a él lo sostuvo, a él le dio el sentido para no dejarse caer, ¿sabes? Pero no es el sentido del otro, ¿no? O sea, a él le dio respuesta. Y me gusta el libro, y me gusta el cómo lo explica en él. Pero sí es regresar la pregunta sobre... Y una pregunta difícil de responder, porque no hay una sola respuesta, ¿no? O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿No? Ya no es ¿para qué están las estrellas? O ¿para qué está la mesa? ¿No? ¿De qué está hecha la mesa? Sino de qué estamos hechos nosotros y para qué estamos hechos, ¿no? ¿Y para qué venimos a este mundo? ¿No? Esa es la pregunta sobre el humanismo. Esa es la pregunta renacentista. Y bueno, también con ello renace el arte y aparecen las bellas artes, ¿no? Aparecen las bellas artes.
Y estas bellas artes ayudan a un renacer, ¿no? Dentro de las bellas artes, pues me parece que el máximo exponente de las bellas artes renacentistas pues es Leonardo da Vinci, ¿no? Genio y figura, ¿no?, del Renacimiento, ¿no? Hasta la tumba. O sea, ¿qué no hizo ese güey, no? O sea, hasta el tenedor inventó el cabrón, ¿no? O sea, Da Vinci fue... Bueno, todas las tortugas ninjas, ¿no? Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello. En las artes, pues bueno, hay mucho que hablar del Renacimiento. En cuestión de filosofía, a mi parecer, hay un pensador que va a venir a mover todas las aguas en el Renacimiento, un pensador francés que le va a dar un giro a toda la historia, porque va a presentar un cuestionamiento bien interesante. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Un cuestionamiento justamente en el meollo del humanismo, ¿no? Un pensador que va a ser muy criticado por los filósofos de la época, porque no es un filósofo de escuela, no es un filósofo de universidad, no es un pensador trotamundos, ¿no? Muy de la peripatética, muy del andar y conocer. Y este pensador es René Descartes. René Descartes. Descartes tiene ya publicado para ese entonces un libro que se llama Meditaciones. Meditaciones es un libro que también pueden conseguir muy sencillo, donde tiene varios aforismos y varias postulaciones que valdría la pena que pudieran encontrar y que pudieran leer. No está complicado, no está difícil de entender. Y después publica un libro que se llama El discurso del método. El discurso del método. ¿Cómo voy de tiempo? Ya son las 5. ¿Ya son las 5? Bueno, 4:55. Bueno. 59. ¿4:59? Sí, las 5. Ok, con esto voy a acabar. Y en el discurso del método explica lo siguiente. Da la siguiente frase. Duda de todo lo perceptible. Porque si dudas, es que piensas. Y si piensas, es que existes. Cogito, ergo, sum. Pienso, por lo tanto existo. ¿Otra vez? Duda de todo lo perceptible. Porque si dudas, es que piensas. Y si piensas, es que existes. Cogito, ergo, sum.
Está en latín. Pienso, luego, o por lo tanto, existo. Nos vamos a ir nada más con la primera parte. El madrazo que suelta con la primera enunciación. Duda de todo lo perceptible. Duda de todas tus percepciones. Tus sentidos te engañan. Duda de todo lo perceptible. Lo que percibes no siempre es como es. Duda de lo que percibes. Hay una frase que les repito constantemente a los terapeutas. ¿Cómo es, Leti? Nunca dudes de tu duda. de tu desconfianza. De tu desconfianza. Bueno, parece que no se las repito. Ya lo sabes que actuar. Nunca se las repito lo suficiente. Nunca dudes de tu desconfianza, porque tus sentidos te engañan. Y las cosas que parecen una cosa no siempre son así. Y a veces lo único en lo que puedes confiar es en tu desconfianza. ¿Sí se entendió o sonó como a trabalenguas? ¿No se entendió? ¿Eh? ¿Sí se entendió? Duda de todo lo que percibes porque la percepción lo que llega a nosotros desde el lado del lenguaje ya pasó por 3 filtros. ¿Ok? O sea, cuando uno habla de algo, de algo que siente, ya pasó por 3 filtros. Cuando tú hablas de una emoción, ya pasó por el filtro de la sensación, de la emoción, de la sensación y de la percepción. Ya no es lo que al inicio era. Cuando tú dices que estás enojado, ya pasó por el filtro. Ya cuando hablas del enojo, que es una emoción, ya pasó por el filtro de la sensación, de la emoción, de la sensación y de la percepción. Y del estímulo inicial. Así que quién sabe qué chingados eran en un inicio. Entonces lo que está diciendo Descartes en un inicio de duda de todo lo perceptible, uno a veces quiere al otro, pero no sabe para qué. Sé que te quiero. Lo que no ha averiguado es para qué. Y hasta que no averigües para qué, no te comprometas a más. Duda de todo lo perceptible.
¿Sí? Fíjense, ya nos vamos con la primera parte. Duda de todo lo perceptible. Porque si dudas, es que piensas. Y si piensas, es que existes. Cogito ergo sum. Pinche chaquetadón iba a decir. También, ¿no? Que nos dio Descartes.